Ok, pues buenos días a todas y a todos. A nombre del maestro Manuel de Jesús Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Introducción al fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, agradecemos la presencia del director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el actuario Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien en coordinación con este desconcentrado hizo posible la realización de esta videoconferencia. Para el Servicio de Protección Federal es de suma importancia trabajar en la difusión de estos temas debido al impacto que tienen en nuestra sociedad. Por tal motivo, en coordinación con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se diseñó esta conferencia misma que será impartida por el maestro Manlio Fabio Diego Llamas. El maestro Diego Llamas es psicólogo para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cuenta con maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. De manera reciente realizó estudios en el Diplomado en Políticas Públicas para la Inclusión y el Bienestar en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y el Colegio de México. Actualmente estudia la especialidad de Ética y Sociedad en la Universidad ORT, Ciudad de México. Del 2019 a la actualidad es director de Profesionalización y Desarrollo Interinstitucional del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, IAPA, de la Ciudad de México. Trabajó del 2013 al 2018 como psicólogo clínico en los servicios de salud pública de la Ciudad de México, otorgando atención a personas usuarias, campañas de salud mental comunitaria, además de dictar talleres y conferencias a personal de salud. Forma parte del grupo colegiado de contenidos para el Movimiento de Prevención de Adicciones del Consejo de la Comunicación, AC, y tiene en su haber colaboraciones con el Centro de Integración Juvenil, la Facultad de Medicina del UNAM a través del Seminario de Adicciones, así como la red de instituciones educativas contra las adicciones de la Ciudad de México. Destacan en sus experiencias en servicio público áreas de participación ciudadana, cultura y recreación, capacitación, así como salud pública. Posee experiencia como conferencista nacional e internacional y como docente en niveles de educación media y superior. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al maestro Diego Llamas, esperando que todo lo que aquí se exponga sea aplicado en beneficio de su vida diaria y de la de todos y todas los integrantes de su familia. Muchísimas gracias. Bueno, según el orden del día, me gustaría mucho primero que el director general del YAPA nos pudiera dar también unas palabras de bienvenida, por favor. Gracias, Manlio. Muchas gracias a las y los compañeros de Protección Federal por manifestar su interés en este tema del consumo de sustancias psicoactivas. Definitivamente es un problema de salud, pero es un problema social también que nos atañe a toda la sociedad atender. En particular, este tipo de esfuerzos que hacemos interinstitucionalmente nos ayuda a generar una conciencia de que las adicciones pueden hacer mucho daño a una persona, mucho daño a su entorno, mucho daño a la sociedad, pero nuestra política es no estigmatizar y no criminalizar a los usuarios. Ellos a la vez son víctimas de una serie de factores que los obligan a consumir y a caer en una adicción. Por eso creo que este tipo de temas que tratamos con muchas instituciones, y para mí es un gusto que Protección Federal nos abre este espacio, queremos que el fruto de estas pláticas nos ayude para que nuestro entorno cada día esté más libre del consumo de sustancias psicoactivas y de proponer un estadio de salud física y de salud mental a los integrantes de las corporaciones. Les agradezco mucho esta oportunidad y gracias a Manlio y a su equipo por hacer posible esta videoconferencia, la cual estoy seguro va a tener
mucho éxito y una repercusión muy positiva. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues yo celebro mucho porque justamente cuando recibí el oficio, la instrucción del director general del IAPA, cuando estos oficios se convierten ya en una actividad, pues es doblemente grato, ¿no? Pasar del escritorio al territorio, sobre todo porque las personas integrantes activos, activas del Servicio de Protección Federal están más en territorio que en escritorio y sobre todo se enfrentan, como ya lo dijo la comisaria jefa y el director general, es una situación de impacto. Por eso le pusimos a la videoconferencia Introducción al Fenómeno. Fenómeno porque es un fenómeno que no tiene descanso, es decir, ya tiene un tiempo atrás y que en la actualidad las cifras en diferentes estudios nos permiten identificar que realmente hay un impacto, como lo mencionaba el actuario Fernando Hernández, hacia las personas y las poblaciones, porque de haber pasado en los años 80 a ser un país de trasiego, pasamos a ser un país con un patrón de dependencia a distintas sustancias psicoactivas y por ende es una situación de salud pública y por ende también la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se suma a estos esfuerzos a través del instituto, por supuesto, pero a través también de una estrategia federal que ha lanzado el presidente de la República, la Estrategia Nacional frente a las adicciones y para la prevención, por supuesto, y la estrategia local, por supuesto, de la jefa del gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que bueno, nos ha hecho la indicación de tener programas hacia todas las poblaciones que tienen algún riesgo y que ser de un riesgo se convierten en poblaciones prioritarias. Ustedes como personas integrantes activas son son un grupo prioritario para el YAPA. No es una población nada más de riesgo, no es una población como antes le llamaban vulnerable, ¿no? Sino también una población prioritaria en el nuevo lenguaje de los derechos humanos. Vamos a dar inicio con la venia de la comisaria jefa y el director general. Vamos a dar inicio a esta charla. Yo la quisiera denominar así, aunque es una charla especializada, ¿verdad? Eh, es una charla especializada de tal forma que lo que yo quiero es que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, vayan haciendo también algunas reflexiones al respecto. Bien, le voy a pedir al psicólogo, maestro en adicciones, César Sandoval, que me ayude a transmitir las diapositivas. La que sigue, por favor. Bien, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer el día de hoy? Y que les voy a decir algo. Es un recorrido que tuvimos a bien reunirnos con el instructor policía José Luis Segura y con la psicóloga policía Magali, de tal forma que logramos establecer este recorrido de esta presentación donde ustedes puedan conocer los conceptos básicos en adicciones, donde ustedes puedan conocer también todos los factores de riesgo y protección y sobre todo también algo que nos mencionaba el licenciado Segura, la psicóloga Magali, era el tema de familia. Porque todas y todos ustedes no solamente son policías, son seres humanos y tienen familias. Y una ocupación, es el tema de las familias y el consumo de sustancias psicoactivas. Pues bien, este va a ser el recorrido del día de hoy, de esta mañana de trabajo entre el YAPA y la Prodepol. La siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de droga? ¿De qué hablamos cuando decimos consumo de sustancias psicoactivas? De tal forma que ustedes saben muy bien que nosotros, bueno, ustedes, un servidor, tenemos un cerebro, ¿no? Y ese cerebro
pues obviamente puede ser estimulado, se dice, ¿no? Los términos de la psicología, el desarrollo humano, que el cerebro tiene un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, y que el hemisferio derecho tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? El hemisferio izquierdo tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? De tal forma que imagínense ese maravilloso cerebro que pesará aproximadamente 1,25 kilos, ¿no? De tal forma que parece insignificante, pero es poderoso. Es tan poderoso que nosotros lo podemos estimular o lo podemos deteriorar. De tal forma que una droga, por supuesto, deteriora a nuestro sistema nervioso central, que son las palabras que están ahí expresadas en siglas, el CNC, ¿no? Y una vez que una droga como sustancia que es introducida a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, pues altera la percepción, el estado de ánimo, la conciencia, en fin. Pero les voy a decir algo que también es muy interesante en ese sentido, ¿no? No solamente tenemos que hablar de los temas de droga como tal, sino que esta droga genera una adicción. Y justamente la adicción es una búsqueda o uso repetitivo, compulsivo de la sustancia adictiva, ¿no? Ya sea alcohol, nicotina, que son las legales y las ilegales, por supuesto, independientemente de sus consecuencias perjudiciales. Lo veremos más adelante en los términos. La siguiente, por favor. ¿Qué es la adicción? Como les decía, es un proceso justamente de 3 etapas. Y esto es fundamental, ¿no? 3 etapas. Y les voy a explicar qué significan estas 3 etapas desde el inicio, así como viene la imagen de la escalera, hasta que de pronto ya no lo podemos controlar. ¿Y por qué no? Es decir, el uso es cuando una sustancia que utilizamos como un hecho, es decir, como dice por ahí un comediante para la anécdota, ¿no? Un hecho aislado que creemos, ¿no? Ocasional, ¿no? Que decimos no puede generar dependencia o no puede generar un problema de la salud, ¿no? Pero obviamente el uso, ¿no? Es un daño, ¿no? Que puede ocasionar, por supuesto, incluso en personas que llegan a tener, no sé si se enteraron del caso de un chico de Monterrey que para ganar un concurso se tomó 20 shots de tequila y obviamente pues eso lo noqueó, se durmió y desafortunadamente esta persona falleció, que tendremos que ver también que el impacto que puede tener en cada persona es distinto, que no vamos a hablar de ese tema el día de hoy, pero obviamente es distinto, no solamente en distintas complexiones o genéticas, en hombre o mujer, pero el uso puede ser, insisto, experimental. ¿A qué nos referimos cuando decimos experimental en el uso? Es que puede ser todo consumo de sustancias que probamos solamente, como dice la palabra, experimentar 1 o 2 veces y decimos probablemente no volverlo a hacer, pero ojo, hay una línea muy delgada entre experimentar y que ya se vuelva recreativo. ¿Qué quiere decir? Y ahora escuchamos mucho esta palabra de recreativo con el tema que estamos sosteniendo en el Congreso o en las academias sobre el uso recreativo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco vamos a entrar a ese detalle hoy, pero es importante que conozcan los tipos de uso experimental, recreativo, es decir, que se puede presentar de manera más regular y que está enmarcado cuando pues no tenemos, entre comillas, cosas que hacer o estamos queriendo pertenecer a un grupo de personas solamente, como dicen, por convivir, ¿no? Generalmente personas con quienes hay cierto grado de confianza, ese es el uso recreativo, y ya el uso habitual, que es el que nos trae hoy a la charla, es que justamente para llegar a un uso habitual es que se tuvo que haber pasado, ¿no? Una fase previa, es decir, tuvo que haberse pasado por la experimentación y lo recreativo, y que ya se tiene, por ejemplo, en el uso habitual una droga o una sustancia psicoactiva de preferencia, y quizás después de probar muchas, y quizás también por un gusto que la sensación produce, pero ojo,
como dicen, no hay casualidades en esta vida, hay causalidades. De tal forma que justamente, ¿no? El abuso, y es el que queremos ver, ¿no? Es cuando el uso de sustancias se vuelve compulsivo. Es decir, ya se depende de la sustancia psicoactiva y del medio en el que nos desarrollamos y del estilo de vida en torno a la sustancia, a la droga, ¿no? Es decir, y ahorita vamos a ver cómo también hay nuevas sustancias psicoactivas. Es probable, ojo, que ese estilo de vida no se refiere solamente al consumo, sino, insisto, al círculo social, al reconocimiento que queremos lograr, a la aceptación dentro de un grupo de personas, ¿no? Entonces, es muy engañoso, pues, este tema de cómo llegamos a tener un uso habitual de un consumo y que finalmente, si gustas, mi estimado César, le podemos dar la siguiente, ¿no? Vamos a ver cómo es que se clasifican las drogas y vamos a ver también, vamos a regresar un poco, cómo es que todos estos temas, ¿no? Todos estos drogas depresoras, estimulantes, alucinógenas, ¿no? Como ya decía, las drogas legales, tabaco, alcohol y las ilegales, ¿no? Por supuesto que son la cocaína, ¿no? U otros, la metanfetamina, ¿no? Nos van a generar alguna dependencia como seres humanos, ¿no? Tenemos drogas, por supuesto, naturales, sintéticas y semisintéticas, que lo vamos a ver, por supuesto, en las nuevas sustancias psicoactivas, pero es muy importante que veamos esta clasificación, sobre todo quienes están en la seguridad ciudadana, quienes están en la protección ciudadana, quienes están en este trabajo de inteligencia, como lo hacen ustedes. Es importante que conozcan la normatividad, el origen, los efectos en el sistema nervioso central de una sustancia psicoactiva. Por tanto, siempre va a ser importantísimo, ¿verdad? Que nosotros consideremos estos efectos de una droga. Por supuesto que para nosotros es importante ver todos los determinantes sociales y de la salud que llevan a las personas a tener justamente esta búsqueda, esta dependencia física, esta dependencia psicológica que pues obviamente tienen las personas en un momento determinado. La que sigue, por favor. Bien. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas depresoras, estamos hablando del alcohol, de los solventes, de la marihuana, de las benzodiazepinas, ¿no? Cuando hablamos de drogas estimulantes, es el tabaco, la cocaína, metanfetaminas, la cafeína, de tal forma que todas estas sustancias, pues obviamente pueden tener un efecto positivo en un primer momento, pero nos van a llevar, como veremos más adelante, en un efecto negativo a mediano y largo plazo. Tenemos también las alucinógenas, que son el LSD, el éxtasis, el hongo, el peyote o los derivados de cannabis. La siguiente, por favor. Ahora, algo muy importante que justamente quisimos tocar en esta videoconferencia, en esta charla, es que hoy en día tenemos nuevas sustancias psicoactivas. No quiere decir que estas nuevas sustancias psicoactivas sean nuevas, sino que también son derivados de drogas que conocemos de hace 20, 30, 40 años o de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, hay una nueva sustancia psicoactiva, incluso CONADIC, que es el Consejo Nacional contra las Adicciones a nivel federal, nos indicaba hace un par de años que hay nuevas drogas, es decir, en una cantidad de 800 nuevas sustancias psicoactivas en el mercado. Imagínense con la pandemia, imagínense también con el Internet, que también hay un concepto que se llama la dark web o la Internet oscura, donde hay muchos tutoriales incluso, donde hay muchos factores de riesgo. Yo insisto que la tecnología tiene sus bondades, pero también hay que saber utilizarla, ¿no? De tal forma que también ahí se genera el 50%, fíjense, no solamente de ventas, sino también de información sobre las sustancias psicoactivas hacia una población que es prioritaria, niñas, niños y adolescentes. Tenemos, por ejemplo, a la cocaína rosa, ¿no? Que obviamente pertenece a la familia de las anfetaminas, que produce alucinaciones visuales y auditivas. Tenemos el fentanilo, que ustedes han escuchado quizá esta palabra que voy a decir entre comillas,
desafortunadamente está muy de moda, ¿no? Pero el fentanilo realmente por los efectos y también por el fácil mercadeo, ¿no? Pues tiene, y además también por los efectos como sustancia psicoactiva, ya que te lleva a tener efectos de felicidad extrema, letargamiento, ¿no? A largo plazo o mediano plazo, ¿no? Pero bueno, sí es una droga poderosa que hoy está teniendo en el mercado pues mucho éxito, podríamos decirlo así de esta forma, pero es justamente para esta charla que queremos dar la información para que ustedes sepan justamente los efectos negativos que tienen estas sustancias y que también están con mucha disponibilidad. Esta palabra disponibilidad tiene una naturalización hoy en día en el lenguaje, en el mercado, la disponibilidad de las drogas. Quizá siempre las sustancias han existido, pero hoy en día, digo, quizá por muchos factores socioeconómicos, socioculturales, ¿no? Pues esta droga ha entrado en el mercado de manera poderosa, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, seguimos con las nuevas sustancias psicoactivas, lo que vienen siendo conocidas como las sales de baño, que son las que se aspiran, se fuman, se inyectan, y en ocasiones se comen, que sí son anfetaminas porque actúan como tal, pero obviamente generan alucinaciones, paranoia, insisto. Esto justamente, todos estos efectos pueden ser pueden entrar dentro del uso experimental porque justamente suelen ser muy llamativas para el mercado o los nuevos mercados que pueden ser estos jóvenes, estas niñas, niños, adolescentes o personas adultas también que tienen justamente pues algún estrés o alguna situación de ansiedad derivada de su trabajo o derivada de su economía que les hacen tener que acceder son pues personas que son como presas fáciles, ¿no? Para que se les llegue de manera como si fuera bondadosa esas nuevas sustancias cuando no lo son, por supuesto, ¿no? Tenemos otra nueva sustancia psicoactiva en el mercado que es el refractil, el ciclopentolato, que es de uso médico, pero justamente si se combina con alcohol hay pérdida de conocimiento y puede causar la muerte. Pero esto lo estamos viendo hoy, ¿no? Esto lo estamos viendo en las nuevas generaciones y en las no tan nuevas por muchas condiciones, insisto, determinantes que acercan a las personas a experimentar con nuevas sustancias psicoactivas por este deseo, obviamente, pues que tienen las personas por conocer lo nuevo, pero obviamente no tienen toda la información al respecto y eso es importante, ¿no? Tener la información de lo que sucede para decidir o no el daño que pueda producir cualquier sustancia legal o ilegal. La que sigue, por favor. Bien, todo esto de las nuevas sustancias psicoactivas y todo esto de los efectos del uso, el abuso de las sustancias psicoactivas nos llevan a tener como misión, como visión, ¿no? Retrasar la edad de inicio. Quizá muchos o muchas de ustedes ya tengan hijos o hijas en edades adolescentes, ¿no? O inclusive también ustedes como personas de seguridad ciudadana atienden a jóvenes adolescentes. Justamente hoy vemos también, son datos, son estadísticas de varias academias, organizaciones, la edad de inicio ha bajado. Es decir, antes la edad de inicio eran 17, 18 años. Hoy estamos hablando de una edad de inicio de 12 años, inclusive me atrevo a decir de 10 años. Entonces, justamente cuando hablamos de limitar el acceso, hablamos también de una crianza positiva para generar límites positivos a través de la información. Yo me reunía con unos chicos y chicas de la UNAM hace un año y ellos me decían, ellas me decían, por favor, no me vengas a decir que no lo haga, que no me fume un cigarro, que no me tome una cerveza. Dime por qué. Dime cuáles son las consecuencias. Dame información. Porque si tú me dices que no, y esa es la paradoja de la prohibición,
Si tú me dices que no, entonces me va a generar, obviamente, un deseo. Entonces, toda esta política que ustedes conocen, esta política antidrogas que ha tenido efecto en los últimos quizá 20 años en nuestro país, ha tenido una paradoja, ¿no? Generar mayor consumo. No se trata únicamente de combatir al consumo de sustancias, sino ese nuevo lenguaje, esa nueva forma de acercarnos a la información, esa nueva forma de acercarnos a las personas para justamente dejarles en la mesa la información y creer, ¿no?, que en su inteligencia podrán discernir, que es una palabra clave, sobre justamente la reducción o la negación de un consumo, pero sobre todo otro término que hoy se usa mucho entre los y las especialistas de las adicciones es el tema de la reducción del daño. O sea, ya tenemos a una persona que consume, lo que vamos a generar es que poder reducir el daño que pueda generar esta adicción, ¿no? Disminuir, creo que también una palabra clave es disminuirla. O sea, no podemos sentirnos salvadores o heroínas o superhéroes, ¿no? En el sentido de decir, no, yo voy a hacer que ya no se consuma. No, es complejo, es un fenómeno. Pero sí puedo decir, puedo disminuir, puedo minimizar el daño, el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos dándole prioridad a estas políticas, estamos dándole prioridad a estas personas, ¿no? Por eso educar, informar, modificar las condiciones, que este es un proceso de mediano y largo plazo. Yo lo platicaba con mis colaboradores hoy en la mañana, ¿no? Cualquier cosa que queramos cambiar en el país, tendremos que pensar que no va a ser de la noche a la mañana, porque es un reto estructural, ojo, estructural. Es un tema cultural. Es un tema que a lo mejor nuestra generación no nos tocará ver, pero ponemos nuestro granito de arena. Es un tema que a lo mejor la solución o la disminución buscamos que la vean nuestras hijas o hijos, pero insisto, es un reto estructural modificar condiciones, modificar factores de riesgo. Entonces, justamente pensemos en esas políticas, incluso desde casa, esas reglas, esos límites positivos que nos lleven a generar un hábito, que nos lleven a generar un nuevo estilo de vida, ¿no? Y es como dicen nuestros amigos de AA, solo por hoy, un día a la vez. Por eso es una frase o es un concepto que ellos manejan para que en el cerebro, de manera conductual, se genere justamente, se pase de una brecha de una conducta nociva a una conducta positiva. Bien, la siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar a los factores de riesgo y justamente aquí es muy importante que nosotros veamos que los factores de riesgo, pues tenemos que ver que una sustancia de consumo de una droga, de una sustancia psicoactiva, estamos frente a una situación que produce placer, euforia, que alivia tensiones. Es una necesidad de la persona, que también obviamente produce consecuencias negativas a la persona, ¿no? Porque alteran niveles de neurotransmisores, como saben muy bien, hablamos del cerebro, hay varios neurotransmisores que vamos a ver más adelante cuando hablemos de ansiedad, estrés, depresión, cómo se activa la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, pero también cómo se deteriora a través del uso habitual o del consumo recurrente o perjudicial de una sustancia, ¿no? Entonces, justamente en esta parte que estamos viendo ahorita, hay factores de riesgo desde la persona. Nosotros podemos identificar cuando una persona tiene conductas que, bueno, muestran que realmente algo le está pasando. Una conducta agresiva
o una falta de aseo personal, o una pérdida o una no estabilidad laboral, o una no estabilidad con sus parejas, o una no estabilidad en la comunicación con sus hijas e hijos, ¿no? O una no estabilidad, insisto, laboral, que en ocasiones estoy bien, en ocasiones produzco, en ocasiones no. Entonces, justamente podremos ver, ¿no?, esos dominios o ambientes que nos pueden generar justamente conductas desadaptativas, podríamos llamarlas así, que nos van a llevar a un riesgo. En la familia, obviamente, en las familias, yo lo pondría en plural, las familias, justamente esta falta de estructura familiar, que también es fundamental. Ya lo decía el director general del instituto, ¿no? Las adicciones tienen un origen multicausal. Y ya lo decía yo también, somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos, sociales. Tenemos una biología humana, tenemos condiciones individuales, edad, sexo, condiciones de salud mental. Tenemos una vulnerabilidad genética, y si puedo hablar de la vulnerabilidad genética, de las enzimas metabolizadoras, de la sensibilidad al alcohol. Por eso luego decimos, yo sí aguanto, ¿no? A mí nadie me tumba. Y hay gente que dice, no, pues con una ya malacopea, ¿no? O con una se duerme, ¿no? Hay que respetar esa parte de la persona porque es vulnerable genéticamente a una sustancia. Pongamos el ejemplo del alcohol, como lo decía con este chico en Monterrey, Nuevo León, que desafortunadamente falleció por aventarse o querer ganar un concurso de shots de tequila, ¿no? Pero también hablemos que en este origen multicausal hay estilos de vida que tienen que ver justamente con las relaciones interpersonales. Y aquí me detengo con el tema de la familia, los compañeros, compañeras, ¿no?, que también tienen un abuso o un hábito de consumir y que en la quincena nos vamos a echar unos tragos. Ok, la convivencia es importante, pero siempre es fundamental esta palabrita que dice aquí arriba, que parte de cada persona, de la ética íntima de cada persona, que es el autocontrol, ¿no? Y el autocontrol, pues no es algo con lo que se nazca. Podemos nacer, podemos heredar el temperamento, ¿eh? Por eso cuando decimos, ahora sí me salió lo Diego, ¿no? Ahora sí me salió lo García. Podemos heredar el temperamento, pero no lo que no heredamos es el carácter. El carácter se forma. El carácter lo construimos o no. Repito, el temperamento se hereda, el carácter no. Por eso es tan importante la personalidad de las personas, de los individuos. Personas, personalidad, que nos va a llevar también a tener habilidades de afrontamiento. ¿Qué es lo más importante en una familia cuando no hay comunicación? Que se comunique y que se resuelvan los conflictos, que los conflictos luego uno los ve como malo. Luego uno ve los conflictos como, ching, no, voy a evitar los conflictos. No, los conflictos son positivos si los enfrentamos. Si damos la cara, si estamos hablando de decir las cosas. Y eso también, insisto, en las y los compañeros, ¿no? Ahora se ha usado mucho una palabra en la pareja, en las compañeras y compañeros, que es la palabra, creo que hasta hay una canción de música banda del Tóxico, ¿no? Entonces, pareciera de moda, ¿no? Pero yo creo que cuando ya empezamos a poner etiquetas o ponemos a juicio un comportamiento, pues obviamente lo minimizamos, ¿no? Hablamos del bullying también, no es un tema de hoy, pero hablamos del bullying y cómo este bullying también puede generar una conducta o un factor de riesgo que nos va a llevar a una conducta de consumo o a una conducta de ideación suicida, ¿no? Porque tenemos que hablar de la autoestima. Un factor de riesgo es la baja autoestima. Yo alguna vez di una plática en secundaria
y le preguntaba a las chicas y chicos de entre 13 años, 14, iban en tercero ya, les preguntaba, ¿a quién le cuesta trabajo decir no? Y levantaron la mano todos, sino que dos no levantaron la mano. Les cuesta trabajo decir no. Y el no también abre puertas. Decir no también abre puertas. Es decir, saber decir no es importante. ¿Por qué? Porque, oye, prueba esto. Oye, te invito a esto. Y nos da pena, ¿no? O no tenemos la suficiente autoestima para decir, ¿sabes qué? A eso no le entro, ¿no? Pues no, aquí está bien, yo me quedo, pero no, ¿sale? Decir no es importante y saber decir no es importante. Y es un fenómeno también que se da mucho en las chicas y chicos que carecen de una autoestima positiva o efectiva. De tal forma que todos estos factores de riesgo, persona, familia, comunidad, trabajo, ¿no? Pues va a generar la introducción al consumo de sustancias psicoactivas, por ende, ¿no? A las condiciones de vida que tengamos. Yo les voy a decir, como psicólogo, en algún momento hice un ejercicio con varias y varios pacientes o personas usuarias de mi servicio y les preguntaba, ¿tienes un proyecto de vida? Sí, sí lo tengo. ¿Lo tienes por escrito? No, no lo tengo. Hay una línea muy delgada entre la fantasía de lo que quiero ser y la realidad de lo que quiero ser. Solemos fantasear. Es que yo quiero llegar a ser, ¿no? Pero ¿lo tienes escrito? ¿Lo has bocetado? ¿Has arrastrado el lápiz? Es que no tengo tiempo. Bueno, tu futuro, tu salud, tu economía, tu familia. ¿No tienes tiempo para eso? Para sentarte y decir, sobre todo ahora menos que tenemos tecnologías, ya no escribimos, ya todo es táctil, ¿no? Y ahora lo vimos con la caída de las redes sociales este lunes o el martes, no recuerdo, pero se cayeron 6 horas las redes sociales y fue un fenómeno. Y hay una chica que renunció a Facebook y que está demandando a Facebook y que dijo muy ciertamente, Facebook es como el tabaco, es una dependencia, ¿no? Porque es una recurrencia, es un hábito, es una actividad, una conducta recurrente que genera obviamente un hábito, positivo o no. Pero justamente eso es importante de valorar. Y aquí les quiero contar una parábola muy rápida sobre las adicciones. Hagan de cuenta que yo estoy sentado en mi sofá o en mi escritorio, en mi sillón, ¿no? Y afuera de casa o de mi oficina andan las drogas como ambulantes, ¿no? Está la cocaína, la marihuana, el fentanilo, ¿no? La cocaína, el tabaco, el alcohol, ¿no? Están merodeando, ¿no? Como tratando de entrar, ¿no? A mi casa, a mi oficina, ¿no? Pero están ahí, yo sé que están afuera, yo sé que existen, pero yo estoy en mi nicho, ¿no? Pero de pronto tocan la puerta una sustancia psicoactiva. ¿Cuál les gusta? Vamos a poner la cocaína. Llega la cocaína y toca la puerta. Y yo en ese momento tengo que tomar la decisión si le abro o no. Y es más, abro y la veo de reojo, le digo, sí, diga, soy la cocaína, déjame pasar. ¿No? Como, dale tantito, un ratito nada más, ¿no? Es más, salgo y entro y salgo, ya, ¿no? Y nosotros, no, pues sí, bueno, pásale un momento, ¿no? Y le abrimos la puerta a la cocaína y se sienta en ese sofá, en ese sillón, en el que antes estábamos nosotros muy protegidos, en nuestra casa, en nuestra oficina, ¿no? Pero ¿qué creen? Que la cocaína ya no se quedó 3 días. Cuando la cocaína estaba afuera, era pasajera. O sea, estaba afuera.
Cuando entró a nuestra casa, porque le abrimos la puerta, es un huésped. Porque ya le dimos hospitalidad, ya está en nuestra casa, es un huésped. La cocaína se convirtió en un huésped, ya no se quedó 3 días, se quedó un mes, 3 meses. Y quisimos como, ya, no te voy a hacer caso, pero no le abríamos la puerta para que se saliera. Pero volvíamos otra vez ahí con la cocaína. ¿Qué creen que pasa? De pasajero se convirtió en huésped y de huésped se convirtió en amo. La cocaína se convierte en un amo de nosotros. Y nosotros tuvimos el momento para decir no. Pero como somos buenas personas, órale, pasan un ratito, ¿no? Como decía aquel famoso personaje de La Lagunilla, ¿no? Que decía, pues, ¿qué más da? ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Pero bueno, esos son los factores de riesgo. Y eso es importante dentro de una política pública o dentro de una regla en casa o dentro de una comunidad, lo sepamos, tengamos el conocimiento. La siguiente, por favor. Como ya les decía, la pandemia, híjole, la pandemia también es un fenómeno. Y la pandemia nos generó aislamiento, nos generó falta de actividades recreativas, nos generó conflictos en casa incluso, distracciones con la tecnología, con las plataformas de video. Y eso nos generó problemas de sueño, ansiedad, depresión e incluso, obviamente, consumo de sustancias. Y también les voy a decir algo, la pandemia también generó deterioro en la economía de las personas. ¿Y eso qué genera? Estrés, ansiedad, ¿no? Etcétera, etcétera. La que sigue. ¿Podemos identificar situaciones de riesgo? Ya lo dije con la parábola, pero lo voy a decir científicamente. Hay situaciones de riesgo, hay precipitadores, así se llama el concepto. Precipitadores internos, es decir, lo que traemos en nuestras cabezas, las situaciones que no hemos resuelto, que traemos desde tiempo atrás o que pasan en el momento, que tiene que ver con sensaciones físicas, emociones, pensamientos, que pueden detonar en experimentar, ¿no? O en generar un hábito o un abuso. Hay también precipitadores externos que son personas. Aquí no hay buenas o malas amistades, ¿eh? Aquí es uno el que elige. No hay que decir, ay, es que me junté con una persona tóxica, nada que ver. ¿No? Aquí eres tú el que asume la consecuencia. Claro, tienes que tener algunos elementos que te den esa habilidad, esa autoestima, esa confianza, insisto, ¿no? Pero también hay lugares, condiciones, pues obviamente, que generan. Hace unos meses tuvimos nosotros una videoconferencia sobre alcohol y consumo en pueblos, barrios indígenas, barrios originarios. Y bueno, de pronto hay tradiciones, ¿no? Por eso hablo de lugares y condiciones. Hay tradiciones en algunos pueblos, barrios, ¿no? Comunidades indígenas, o rurales, o semirurales, o incluso ya ahora que vivimos en una megalópolis en la ciudad, ¿no? Incluso también si nos vamos más allá, es un tema incluso antropológico, cultural. Nosotros decimos, y insisto, ya pareciera algo normal en nuestra mente, ¿no? Llega el jueves y es el jueves, ¿no? Llega el viernes y es el viernes. Llega el sábado, el sabadrín y el domingo de resurrección, ¿no? Entonces, pareciera un juego de palabras que me lleva a decir normal, ¿no? ¿Me explico? Pero justamente esa parte recreativa me puede llevar a un abuso. Otra situación de riesgo, insisto, es la conducta. ¿Con quién estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cuánto podré resistir o no? Por eso hablaba del ejemplo del saber decir no.
desde edades tempranas. Y las consecuencias puede ser que a corto plazo sintamos, como dicen en el argot popular, sintamos chido, ¿no? Me siento bien chido, ¿no? Consumí esta padre, ¿no? Me olvido de la vida, ¿no? De mis problemas, ¿no? Pero a largo plazo es negativo. Y hay gente que tiene mucha resiliencia, ¿no? Puede estar en condiciones de riesgo y puede resistir, ¿no? A las tentaciones, ¿no? Pero hay gente que no. Hay personas que no. Entonces, justamente hay que ver, y por eso enfatizamos en esta charla en los riesgos. Sobre todo también vamos a hablar de los factores de protección, pero más en los riesgos. Porque es lo que tenemos. Mucho riesgo hoy. Y tenemos que prevenir. La prevención es una palabra milagro. La educación, pero sobre todo prevenir. Prevenir. Me explico, es fundamental. La que sigue, por favor. Queremos hablar de un tema particular porque sabemos en el YAPA, sabemos muy bien que ustedes como policías, ¿no? Activos, están con factores de riesgo que es el contacto con temas de violencia, con temas de seguridad pública, en un contacto directo con situaciones que los ponen en riesgo, exposición al riesgo, pérdida inclusive de compañeras, compañeros, ¿no? Escaso reconocimiento social, también luego se dan estos elementos que socialmente son muy, muy agresivos, ¿no? Pero que es importante que ustedes dentro del entorno laboral salgan o han salido adelante, pero que siempre refuercen sus habilidades y se supervisen psicológica, físicamente, para disminuir, minimizar los riesgos. Son un grupo prioritario, insistimos, para nosotros como instituto, pero es importante reconocer que ustedes tienen una labor muy importante, pero que también tienen una labor de mucha exposición al riesgo, de tal forma que por eso es fundamental, fundamental para nosotros tener esta información. ¿Me explico? Bien. La que sigue, por favor. Trabajamos este modelo tomado de otra presentación que también tiene mucho que ver con el ciclo de violencia, ¿no? La violencia en el contexto social y se reproduce porque es un aprendizaje. La violencia es cultural. Hay que diferenciar el acto de agresión con el acto de violencia, porque todos estos actos generan estrés, generan ansiedad, generan depresión y pueden ser un colofón para el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas. Insisto, un hecho violento, por eso también hemos visto en estudios, o inclusive lo han visto en películas, el famoso trastorno de estrés postraumático, ¿no? De los que van a una guerra, o los detectives, o los policías, ¿no? Que viven hechos y que finalmente van generando distorsiones cognitivas si no se supervisa adecuadamente, porque son los hechos de violencia generan estrés o estar siempre con un tema agudo de concentración, es decir, que ustedes estén justamente en como efecto de respuesta inmediata, ¿no? De estados de alerta, pues pueden generar, por supuesto, estrés, ansiedad, y que eso no es malo, ojo, ¿eh? El estrés, la ansiedad, la depresión no es mala. Es el mismo cerebro el que nos está alertando.
Lo que es malo es la recurrencia y los excesos de estrés, de ansiedad, de depresión. Por eso este ciclo, ¿no? Este ciclo de violencia que ustedes viven de manera quizá regular, ¿no? Pues obviamente está presente. Como ya les mencionaba, los determinantes sociales de una conducta en una persona, en una familia, en una pareja, en un entorno laboral, en un entorno social, en un entorno mundial incluso, ¿no? ¿Me explico? Bien, la que sigue, por favor. El servicio y el estrés, insisto, ustedes están frente a una de las profesiones de mayor orgullo, pero también de mayor estrés. Y estos patrones de reacciones emocionales que generan reacciones fisiológicas, cognitivas, que luego tenemos ideas catastróficas, paranoides, conductuales, ya cuando lleguemos a un acto verbal, físico. Pero hay formas de afrontarlo, claro que hay formas de afrontar el estrés, hay formas de afrontar la ansiedad, hay formas, por supuesto, ¿no? De que todo esto, este tema de factores psicológicos de riesgo, estresores emocionales, conflictos, pérdidas, no hemos hablado de las pérdidas, hablamos muy poquito de pérdida quizá de compañeros, pero también de familiares, rompimientos de relaciones, ¿no? Situaciones laborales de riesgo, ¿no? Falta de insumos para realizar tareas, ¿no? Abusos y lo que estamos hablando que es la violencia, ¿no? Ustedes están frente a elementos también luego de situaciones también, insisto, creo pensar, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? De su alimentación, ¿cómo es su alimentación? Porque también eso puede ser un factor de estrés o de ansiedad. El insomnio, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ustedes están sujetos también al medio ambiente, al clima, a la movilidad, ¿no? De tal forma que justamente estos elementos son importantes de considerar. La que sigue, por favor. El estrés, como ya lo había mencionado. El estrés es bueno. Hay una palabra que se llama distrés, que es el versus de estrés. Es el distrés positivo, pero el estrés, obviamente, cuando ya tenemos un exceso de estrés, estamos hablando justamente de que tenemos una función desadaptativa de un manejo de estrés. Recordemos que en el estrés se activa el cortisol, por ejemplo, ¿no? Que aumenta los niveles de azúcar, ¿no? Mueve el metabolismo de las grasas y las proteínas. La adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, incrementa el estado de alerta, quita el sueño, que ya se genera un estrés crónico, por ejemplo, ¿no? De tal forma que todos estos elementos, ¿no? Pues nos pueden llevar, por supuesto, a eventos adversos y predictivos de riesgo de desarrollar un trastorno por el uso de sustancias. Lo decía, ser testigo de violencia, ser víctima de violencia, aislamiento, etcétera, ¿no? Finalmente lo que le queremos decir son respuestas a todo esto. Y las respuestas justamente que tenemos frente a todo esto es precisamente los factores de protección. La que sigue, por favor. Que son fundamentales. Cuando hacíamos esta presentación, discutíamos, debatíamos. ¿Cuáles son los elementos para reducir el estrés? Yo creo que debemos de partir de cada persona. ¿Cuáles son las habilidades, las capacidades que tengo yo? Ustedes han supervivido a diferentes situaciones a lo largo de su vida, desde que eran niñas
niños, adolescentes, jóvenes, ahora adultos quizá, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Cuáles son mis habilidades, mis capacidades para poder reducir el estrés? También es importante identificar redes de apoyo, familia, amistades, compañeros, compañeras de trabajo. Pero siempre parte de uno. Nadie da lo que no tiene. De esa forma, yo puedo partir hacia afuera, que hablamos de las redes de apoyo. Hablamos de volver a hacer o hacer cosas que me gustan. Música, deporte, senderismo, lectura, escritura, convivencia con la familia, o simplemente meditación, reflexión, ¿no? Pasar tiempo conmigo mismo, con mi pareja, con la familia, con las mascotas, con las plantas, como sea. Eso es importante, es fundamental. La que sigue, por favor. Y la familia, las familias son un factor de riesgo o de protección. Claro que sí. Cuando hay poca comunicación, cuando no hay acuerdos y cuando yo quiero tener la razón o cuando hay una persona que quiere tener solo la razón, cuando hay dificultad en poner límites, cuando no hay convivencia, cuando hay desconocimiento de lo que pasa en el primer núcleo familiar, ¿no? De tal forma que tenemos que reconocer lo que tenemos para poder hacer un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, pues poder generar un proyecto o una modificación de vida. Y esto de la poca comunicación es importante. Porque ¿cómo nos comunicamos? ¿Por WhatsApp? ¿O tenemos algún momento en la semana o en el mes para comunicarnos? Para platicar de cosas banales o cosas importantes. Pero algo muy importante, fíjense que la habilidad de la comunicación es fundamental. Hay una persona que me decía, es que ya no hay valores. No, los valores ahí están, nunca se han ido. Lo que falta es fortalecerlos o volverlos a meter al ciclo. Y la comunicación tiene que ver con cómo me comunico con las personas, cómo pido las cosas. Por favor, gracias, buenos días, buenas tardes, provecho, salud, ¿no? No sé, ¿me explico? La forma en la que nos comunicamos. No se trata de volver a la nostalgia de, es que en mis tiempos, no, se trata del hoy. ¿Cómo puedo hacer con el hoy, con las tecnologías o no, que la comunicación en mi familia sea efectiva? De tal forma que mi entorno sea más agradable. Yo tuve una experiencia con una persona usuaria del servicio de psicología que me decía, es que sabe que yo antes de llegar a mi casa me echo un cigarrito o me doy unas vueltas al parque porque mi casa es un estrés, ¿no? Y en su casa decía hogar, dulce hogar, ¿no? Antes de entrar. Eso es lo importante, hogar, dulce hogar, pero ¿cómo lo vivimos realmente? Sí, está bien, date 2 o 3 vueltas al parque antes de entrar a tu casa, pero para poder entrar con una actitud, para poder convivir con los hijos, no para cuando ya estén dormidos. Hijos, hijas, mamá, papá, no lo sé. Yo sé que es complejo, ¿eh? Pero cada quien en su ética íntima tendrá que hacer una reflexión. Porque justamente lo que buscamos en el instituto es mover esa parte interna frente a un fenómeno que no pide permiso, ¿eh?
A lo mejor la parábola que yo les di tocó la cocaína a la puerta, pero ya las sustancias no tocan la puerta, ya entran por internet o de otras maneras. De tal forma que es importante que la pareja, la familia, el entorno laboral se vuelvan aliados, se generen acuerdos para poder convivir, para poder producir. ¿Me explico? Que cada quien haga su tarea, es decir, no la tarea escolar, su tarea de convivencia. Y eso es importante. Porque si no, y precisamente si queremos estimular ese hemisferio izquierdo o ese hemisferio derecho, la estimulación temprana famosa, conocida, ¿por qué le damos estimulación temprana a los bebés, a las pequeñitas, pequeñitos? Porque queremos estimularlos para el lenguaje, para la conducta. ¿Y por qué no estimulamos nuestro cerebro todo el tiempo? ¿No? Porque vivimos con estrés. Yo estoy en una oficina, ustedes están en una oficina o están en territorio y tenemos factores de riesgo. Y siempre estamos ante lo urgente, lo urgente, lo urgente, lo urgente. Ah, me voy a echar un cigarrito para bajar la ansiedad, ¿no? ¿Por qué no mejor voy a hacer una técnica de respiración, que es lo mismo, inhalar, exhalar? Pero bueno, es importante siempre poner los factores de protección sobre los factores de riesgo que siempre van a existir. La que sigue, por favor. ¿Cómo evitar que nuestras hijas, nuestros hijos consuman? Porque quiero pensar que muchos de ustedes que son integrantes activos, pues dejan a sus hijas e hijos con la abuela, con la hermana, con otra persona, ¿no? De tal forma que la crianza finalmente es de todos, aunque no estemos en casa, ¿no? Pero ¿cómo evitarlo? ¿O cómo reducirlo? ¿Cómo minimizar el riesgo? Tenemos algunos mitos, ¿no? No, que pruebe una cervecita aquí, ahorita que ya tiene 11 años para que de una vez sepa, ¿no? Y no ande afuera, no, no, no. Ni eso de hacerles el paro, ¿no? Sobre todo con las bebidas energizantes que hay ahora en el mercado, ¿eh? Y no solamente las bebidas energizantes, el For Loco, que también es una nueva sustancia psicoactiva, se quiera ver así o no. El vapeo, los vapeadores. ¿Han visto ustedes que en algunas tiendas o plazas comerciales ya hay, ¿no?, expendedores de vapeadores que sí cuestan una lana, 250, pero el vapeo es un fenómeno y eso no sustituye nada. Sigue siendo un efecto negativo a mediano y largo plazo. Y ese es otro tema, que quizá con la policía Magali o el instructor, el licenciado Segura, podamos armar luego estos temas ya más en corto, ¿no? De los efectos de algunas nuevas sustancias. Es importante que conozcan que el vapeo, esta parte de las bebidas energizantes también son dañinas, ¿no? Incluso otros mitos que podemos enumerar la tarde, la mediodía de hoy, ¿no? La que sigue, por favor. Ya les decía hace varios minutos, la paradoja de la prohibición. Háganse la pregunta, ¿prohibimos o informamos? ¿Prohibimos o educamos? ¿Prohibimos o comunicamos? Claro que prohibir genera más curiosidad, ¿no? Aquí yo tenía un dato en mi cuaderno que estaba revisando en la mañana, ¿no? De tal forma que se da un elemento bien interesante, ¿no?
que no es un tema tampoco del día de hoy porque no los quiero cansar, pero la neurobiología de las adicciones, como ya les decía, tiene que ver con la dopamina, y la dopamina, por ejemplo, la cocaína, el éxtasis, la anfetamina, es un elemento que entra directo, ¿no? Y que esta parte de activar, ¿no?, un incremento dopaminérgico o de dopamina o me siento placentero, ¿no?, pues va a generar la búsqueda de más consumo. También en la prohibición se alteran, ¿no? Se generan más curiosidades, ¿no? Y por ende, la experimentación del consumo. Y en ese momento no vemos las consecuencias, pero a largo plazo las vemos. Entonces, obviamente, tenemos que conocer más sobre esto. Para eso hicimos esta videoconferencia y lo celebro. No necesitas consumir para conocer los efectos. Y siempre hay que explicar a las niñas, niños y adolescentes en función del beneficio del decir no y que puedan pensar a largo plazo sobre estos elementos que están ahí, que no los vamos a evitar, pero sí los podemos, por supuesto, minimizar, disminuir entre todos y todas. Bien, adelante, la siguiente. Nos vamos a atrever a dar algunas recomendaciones, ¿no? De tal forma que estas recomendaciones sirvan, pues, para que lo puedan reflexionar y puedan trabajarlo. Ya lo habíamos dicho, establecer reglas. Hay una ética que se llama la ética del consecuencialismo. Esta ética del consecuencialismo nos habla justamente de cuál es mi ética y cuál es mi consecuencia sobre hacer algo. Y esa reflexión estimula mi cerebro. Esa reflexión sobre qué reglas positivas y qué consecuencias positivas me puede traer algo es importante. Llegar a acuerdos. El conflicto, insisto, va a estar. Y el conflicto puede ser positivo si no excede, si no lo afronto. Si lo afronto, vamos a llegar a acuerdos. Conocer a las personas cercanas, conocer las tecnologías que se usan, las aplicaciones que se usan el día de hoy. Algo muy importante que está ahí en la diapositiva, el ejemplo. Acordémonos que las niñas, niños y adolescentes aprenden por modelamiento. ¿Qué significa esto? Por el ejemplo. Y hoy en día yo me he encontrado también con un fenómeno donde las niñas, niños y adolescentes voltean para arriba y no ven ejemplos a seguir. Antes teníamos, no sé, buenos ejemplos, ¿no? Quizá el abuelo, el padrino, no sé, incluso puedo hablar de alguna figura pública, ¿no? Importante, ¿no? La princesa Diana o no sé, alguna persona importante, ¿no? Pero ahora los modelamientos no están a la orden del día, no están a la mano. Entonces las niñas, niños y adolescentes necesitan adultos significativos. Necesitamos ser adultos significativos. Las niñas, niños y adolescentes voltean para arriba y necesitan ver gente que digan wow. Y no nada más a los superhéroes de Marvel o a las princesas de Disney, ¿no? Es importante. Ahora fíjense que con el sismo del 2017 también me tocó atender a varios niños y niñas y adolescentes porque tocó que estaban en horario escolar
que su fragilidad se vio desbordada por esa vulnerabilidad a un evento de la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque en la casa todo el tiempo los tratamos de superhéroes o de princesas y no los enfrentamos ante la vida para tener habilidades de afrontamiento. Yo digo que no está mal. Las princesas de Disney y los héroes de Marvel están ahí. Pero también decir que somos personas, ¿no? Y que justamente los superhéroes también tienen sus, bueno, y las superheroínas también tienen sus momentos de oscuridad, ¿no? Tienen su kriptonita. Entonces es importante el balance, ¿no? Eso es fundamental. Conocer, reconocer a la otra persona, ya sea nuestro hijo o hija, sobrino, sobrina, compañero, compañera, ciudadana, vecina, vecino, que es complejo. Vivimos en una sociedad muy compleja, pero eso nos reta, ¿no? Sobre todo a quienes estamos en el servicio público. Necesitamos verdaderos burócratas especializados. Necesitamos policías especializados, sensibles, que yo sé que todos tenemos nuestros demonios y fantasmas, pero estamos hechos para eso. ¿Me explico? La que sigue. Bien, vamos a llegar a las conclusiones ya. Ya son las 12:15, pero es importante que reconozcamos, pues vaya, ¿no? Estos elementos fundamentales, ¿no? Y que justamente en este proceso adictivo, en este proceso de adicción, hay un momento en el que no hay consumo, que se llama abstinencia. Recapitulando, hay un momento de uso, curiosidad, diversión, amistades que la consumen, cantidades y frecuencias mínimas, no pasa nada, yo la controlo, ¿no? Pero hay una línea muy delgada en ese proceso donde ya entra un abuso, se vuelve hábito, ya mi cuerpo, mi mente es tolerante, ¿no? Hay un aumento en la cantidad y frecuencia, ya hay una búsqueda de efectos, incluso cuando ya no hay efectos, busco más, porque así es la mente poderosa. De hecho, hay una frase muy interesante también que les quiero compartir, que dice que el uso crónico de sustancias produce modificaciones a nivel cerebral de larga duración, que explican gran parte de las conductas asociadas a la adicción. Esto quiere decir a la compulsividad. Y esto quiere decir, cuando hablo de conductas asociadas a la adicción, al abandono de responsabilidades, al abandono de actividades. No estamos siendo funcionales. Y lo más importante es funcionar. No funcionar en términos materialistas, sino funcionar como ser humano. Eso es fundamental. De tal forma, ¿no?, que regresar a la parte de la abstinencia es fundamental. Aunque también hay un síndrome de abstinencia, ¿no?, que se mantiene luego entre la cantidad y el consumo alto, ¿no? Pero bueno, esos son otros bemoles a los cuales no quiero entrar, ¿no? Pero sí es importante saber cómo actúa la droga, cómo actúa la sustancia psicoactiva, cómo esta euforia, ¿no?, sucede, ¿no?, y produce una actividad en el cerebro, ¿no?, que haga que pensemos que está chido, pero en realidad no está chido. Y hay una campaña, incluso un movimiento del Consejo de la Comunicación que habla sobre no está chido. Estaría interesante que entraran también a ver lo que hace el movimiento No Está Chido a nivel nacional. Está muy padre. Está buenísimo. ¿Vale? Muy bien. Y recordemos también, como ya lo decía alguna de las diapositivas,
que muchas veces cuando hablamos de un tema estructural y cultural de las adicciones, es que se transmite entre las generaciones familiares. Es decir, un abuelo, una abuela, un padre, una madre que consume es muy probable, es muy predictivo. Es decir, hay como de 4 a 7 veces más probabilidad de una adicción. Por eso lo que decíamos también en la diapositiva anterior, el modelamiento, ser modelos, para bien, por supuesto, es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de concluir? ¿Que el consumo de sustancias tiene un efecto cerebral? Sí, como contextual. ¿Que hay nuevas sustancias más adictivas? También. Que ustedes y nosotros, todos, tenemos que cuidar nuestra salud mental, y es más, voy a hacer un comercial. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Yo ahora veo que en nuestro país hay una discusión sobre la reforma eléctrica. Y salen todos los periódicos y salen todas las noticias. Pero hace poco hubo una discusión sobre la reforma a la salud mental y no se supo. En el Senado, en el Congreso. Y es muy importante. Ahora, todos con la pandemia, sí, la salud mental. No, siempre. Es importante que se supervise. Todos sabemos del burnout, del síndrome del trauma vicario y otros tantos, que también podría ser otro tema, por ahí lo puede anotar, psicóloga Magali. Otro tema de estos efectos, ¿no? De no cuidado de la salud mental como parte del trabajo. Que otra conclusión es que es multicausal llegar a un consumo adictivo. No es nada más porque vive en un lugar o porque tiene una familia tal, no, es multicausal. Y aquí la adicción no respeta condiciones socioeconómicas, socioculturales, socioafectivas, a todos y a todas. Nos da por igual. Que es importante como conclusión saber identificar riesgos para prevenir, y aquí lo voy a poner en mayúsculas, en negritas y subrayado, prevenir. Y no me dejará mentir por ahí mi amigo Marcos Obando. Y que informar, por supuesto, siempre va a ser mejor que prohibir. Siempre de los siempre. Va a ser mucho más importante informar, tener la información, como dicen, la información es poder, la comunicación humana es fundamental. De tal forma que para nosotros es fundamental como instituto tener este discurso de los derechos humanos, darle la importancia a este fenómeno y tomar decisiones al respecto, y sobre todo vincularnos, fortalecernos como instituto, como secretaría, unir fuerzas, aunque suene un argot muy gastado. La unidad es fundamental. La siguiente, por favor. Pues gracias por su atención. Ahí está el correo de la Dirección de Profesionalización del Instituto, de un servidor, Manlio Fabio Diego Llamas. Gracias por la presentación. Y bueno, pues me parece que en el orden del día había unas palabras de conclusión, ¿es correcto? Bien. Sí, es correcto. Muchas Gracias, gracias. comandante jefa. Muchas gracias, maestro. Ahora sí, hace ratito me comí el orden del día. Mil disculpas. No hay problema. Y muchas gracias. Estamos muy complacidos de poder acceder y conocer más sobre este tema tan importante, y sobre todo que se haga llegar a nosotros que somos servidores públicos federales, pero también en el ámbito local. Creemos que este espacio de diálogo es especialmente importante, ya que es uno de los
más graves problemas que tenemos en nuestro país, el de las adicciones, el cual se ha convertido en un peligro ascendente para las familias de nuestra sociedad, toda vez que con mayor frecuencia tienen acceso más los niños a este tipo de situaciones, ¿no? Está pues a la mano de cada uno de ellos. Entonces, sí, este tipo de conferencias y de pláticas nos dan la herramienta para conocer cuáles son los peligros que representa el acercamiento al mundo de las drogas, en el cual se pone en peligro el proyecto de vida y la vida misma de cada una de las personas. Al hablar de este tema en nuestro núcleo familiar, con nuestros amigos y en caso particular con nuestros compañeros y compañeras, logramos pugnar para que se inhiba el consumo de drogas en nuestro país. Hemos concluido de manera muy satisfactoria, muy orgullosos, muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos dieron esta plática. Director general Fernando Aureliano Hernández Palacios, muchísimas gracias. A mi inspectora jefa Judith Mendoza, muchas gracias, doctora, por el apoyo. Al inspector Wilfrido Hernández, que es nuestro director de normatividad y consultivo, muchas gracias. Por supuesto, maestro Manlio Fabio, muchísimas gracias, muy amena, de verdad que muy padre la plática. Al subinspector José Luis Segura, que es el responsable de nuestra unidad de promoción y defensa de los derechos humanos, mil gracias. Licenciada Guadalupe Jacqueline, mil gracias, agradecida. Contador público Eugenio Obando, que jefe de la unidad departamental de vinculación institucional, muchas gracias. Y a todos y a cada uno de los que hacen posible la preparación para esta videoconferencia. Mil gracias a nombre del señor comisionado, que por más que trató de zafarse de las otras reuniones, no se le permitió, pero manda sus palabras de agradecimiento y estamos en la mejor disposición de seguir trabajando juntos, de seguir llevando estas pláticas a todo el país para inhibir el consumo de drogas en nuestro país. Mil gracias. Que tengan bonito día todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo a mi equipo bello. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Un gusto conocerlos. Buen día. Gusto. Igualmente, a sus órdenes. Buen día. Buen día. Gobierno de México.